Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video continuamos con el programa de didáctica. Estamos viendo la construcción del conocimiento con los diferentes paradigmas. En el video anterior estábamos con el paradigma cognitivo, ¿sí? En este video vamos a ver que este paradigma, este enfoque, me va a decir que el estudiante procesa información y aprende, ¿sí? Pudiendo desarrollar nuevos aprendizajes al aplicar. ¿Qué me está diciendo? Lo que les repetí con anterioridad. El sujeto, el alumno va a interactuar con el medio y este medio le va a brindar, retroalimentar información, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar del docente. ¿Qué es lo que le corresponde al docente en este paradigma? Crea una secuencia pedagógica que permite al estudiante que aprenda a aprender, es decir, la construcción del aprendizaje. Por otro lado, debe potenciar el aprendizaje a través de los procesos a partir del aprender y la experiencia, como lo decía recién. Acá realicé un pequeño resumen en un cuadro de este paradigma cognitivo para que lo tengan en cuenta. Cuando surge en los años 70, pero esto no significa que se comience a aplicar en esta época. En Latinoamérica se empieza a aplicar en los nuevos currículos a mediados de los 80, 90 y en la actualidad hay currículums que se están todavía renovando con estos nuevos paradigmas. Por otro lado, se presenta como teoría que sustituye al conductismo, ¿sí? O el paradigma conductivista de Pavlov, Skinner, Watson, etc. Sus autores, Piaget, Ausubel, Gestalt, Brunner y Vygotsky. Sin embargo, estos autores hablan del cognitivismo, pero se enfocan, se basan también en el constructivismo, ¿sí? O sea, esa construcción de esquemas, de estructuras cognitivas, de signos, etcétera, se va a realizar gracias a procesos mentales en interacción con otros, diría Vygotsky, o con el medio, diría Brunner, Piaget, etcétera. Bien, por eso pongo corrientes dentro del enfoque constructivismo sociocultural. Las ideas principales, ¿cuáles son? La contribución al conocimiento preciso, tales como la atención, la memoria y el razonamiento. Otro concepto muy importante, la metacognición, el proceso al aprender, proceso consciente. La educación debería orientarse al logro del aprendizaje significativo, ahí vemos la teoría de Ausubel. Las concepciones que poseen son: el alumno es un sujeto activo. Recuerden que el enfoque conductivista era pasivo. Procesador de información, como si fuera una computadora. Por otro lado, el maestro. ¿Cuál sería el papel en este enfoque del maestro? Se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas y también de una secuencia lógica, una planificación lógica de contenidos. Es decir, ¿a qué me refiero con lógica? Diría Vygotsky, que tenga sentido lógico y psicológico. Es decir, psicológico que tenga sentido en el entorno, en la realidad del sujeto de aprendizaje. Y lógico que tenga conexiones con los conocimientos previos y además de lo simple a lo complejo siempre. Bien, ahora vamos a empezar con el paradigma histórico o social o sociocultural, conocido como la teoría de Lev Vygotsky. El paradigma histórico-social parte de la base que el sujeto aprende dentro de influenciado dentro de un contexto histórico, es decir, tiempo y espacio, personal, social, de su interacción con otros. Por lo tanto, a mayor interacción social, va a decir Vygotsky, mayor conocimiento, ¿sí? Vygotsky a partir de la década de 1920 comenzó a desarrollar este paradigma, pero recién en los años 60, por eso ven
que en los 70 fue el cognitivo. Se comienza a conocer. Vygotsky postula que el aprendizaje no es independiente del contexto histórico-social, ya que el individuo está situado por prácticas, instrumentos y tradiciones. No es lo mismo aprender en Estados Unidos que en Argentina, que en Italia, etc. Bien, y para esto voy a contar una anécdota. Cuando mi hijo iba a la guardería, ingresó un niño de 4 añitos aproximadamente que provenía de Siria. Los papás habían emigrado a la Argentina y resulta que me cuenta mi hijo con 4 añitos que no podían gritar, hacer ruidos fuertes ni cantar muy fuerte, porque este niño se escondía debajo del banco y tapaba sus oídos, ¿sí? Esto da cuenta de un contexto donde él se ha criado, que al parecer caían bombas, entonces ante ruidos fuertes, gritos o algo que ocasionara una situación de alerta, él se protegía. Entonces, vean lo importante que es la adquisición de ese conocimiento en un tiempo y espacio, ¿sí? Espacio, lugar de crianza determinados. Bien, continuamos. Vygotsky plantea que el proceso de aprendizaje se compone de 3 ejes, estando abierto a influencias del contexto cultural, siendo el individuo quien reconstruye el conocimiento, ¿sí? Bien. Él nos va a hablar de el individuo y sus características, ¿sí? Es decir, desarrollo cognitivo, desarrollo en capacidades, etc. Por otro lado, las características de ese objeto de conocimiento. Si el alumno tiene facilidad para las matemáticas, entonces en matemática, que va a ser mi objeto de conocimiento, va a tener facilidad en esa relación. ¿Ven que la flecha va hacia ambos lados? Esa construcción. Bien. Y por otro lado, los instrumentos, que ya lo vamos a ver más abajo, un poquito más interiorizado. Los instrumentos son los mediadores para poder construir el aprendizaje en la zona de desarrollo próximo. Bien. ¿Qué me va a decir este paradigma histórico-social o sociocultural? El aprendizaje es un proceso, ¿sí? No una adquisición, un proceso de construcción. Perdón. Reestructuración subjetiva, es decir, según mis conocimientos previos, mis experiencias con los sujetos y objetos, voy a construir subjetivamente los conocimientos. Requiere una mediación. Él habla de la zona de desarrollo próximo. Ahí va a ocurrir la mediación. Enseguida lo vamos a profundizar. ¿De qué tipo? ¿Sí? Puede ser social, que era lo que les decía recién, esta mediación de instrumentos. ¿Qué voy a encontrar en lo social? Puede ser una persona experta, un adulto, un docente, papá, mamá, tíos, abuelos, etcétera, o un par, ¿sí? Con mayor conocimiento. Y por otro lado puede ser instrumental esa mediación. ¿A qué me refiero? A los signos, por un lado, que son las letras y los números. ¿Por qué son signos? Porque son construcciones culturales. Si me voy a otro lugar, por ejemplo en Egipto, se escribe con diferentes letras. Por eso es una construcción cultural, de una cultura. Y por otro lado, a partir de herramientas. En este caso, están aprendiendo a través de un instrumento, de una herramienta. El celular, en este caso la tablet, etc. Bien, ahí les dejé el autor por si desean verlo. Acá vamos a ver puntualmente esto que les decía, la mediación en la zona de desarrollo próximo, que es un concepto de él. ¿Qué me va a decir Vygotsky? Plantea la existencia de una zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que se sabe, lo que sabe el alumno, y lo que puede saber, que se determina resolviendo un problema con guía o cooperación. Es decir, lo que sabe
va a ser mi zona de desarrollo real. Y lo que puede saber después de la zona de desarrollo próximo sin esa ayuda. Es decir, zona de desarrollo real. El niño va a resolver resolución individual de un problema con sus conocimientos previos, ¿sí? Vamos a suponer que él no tiene todos los conocimientos previos para poder resolver esa situación. Pongámosle un problema de multiplicación, ¿sí? El niño no conoce la multiplicación, por lo tanto lo va a hacer con suma repetitiva o reiterada del mismo número. Perfecto. En la zona de desarrollo próximo va a recibir ayuda. ¿De quién? De un docente, de un alumno, un compañero, un par, en un concepto llamado andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? ¿Ven los andamios que acá se ve en la imagen? Que es cuando el albañil lo construye para poder pintar, colocar una ventana en pisos más altos de un edificio. Bien, el concepto es el mismo. El andamio ayuda a que el niño construya conocimiento, ¿sí? Lo facilita, produce esa mediación. Bien, en esa distancia entre lo real y lo potencial se va a producir la resolución del problema con ayuda, con mediación, guía, ayuda, con facilitador que va a ser el docente o los compañeros. ¿Para qué? Para que el alumno pueda construir y luego en la zona de desarrollo potencial pueda resolver el problema ya sin esa ayuda, sin esa guía, sino de forma autónoma. ¿Sí? Bien. Importancia de la zona de desarrollo próximo. Debe ser temporal y adaptable. ¿Por qué la mediación debe ser temporal? Porque si no creamos niños dependientes de la ayuda docente siempre o de la ayuda de alguien, del padre. Si el papá todas las tardes no se sienta a ayudarle al niño, el niño no estudia, no termina la tarea, no la copia, etc. Son dependientes de la ayuda. Por eso debe ser temporal. ¿Por qué debe ser adaptable? Porque debe tener en cuenta las capacidades de nuestros alumnos. ¿Sí? Bien, continuamos. En este paradigma, Vygotsky señala que se puede aprender por imitación en la zona de desarrollo próximo, es decir, por medio de la observación, imitar conductas. Así resulta clave la interacción social con otros en el aprendizaje, sobre todo la guía, como les decía recién. Para ello, quien aprende se puede apoyar en instrumentos. En este caso puse libros, PC, puede ser el celular, la tablet, etc. Así la persona reconstruye el saber siendo guiado o en construcción con otros. El conocimiento se internaliza y reconstruye. No todos poseemos el mismo conocimiento ni construimos el mismo conocimiento, pudiendo ser aplicados en otros escenarios distintos distintos de donde se aprendieron. Es decir, una vez que el niño aprendió el concepto de multiplicación, para que sea un aprendizaje, una construcción de aprendizaje significativo, debe poder aplicarlo en diferentes problemas o situaciones problema. Bien, continuamos. El estudiante debe entender cómo un ser social es producto y actor de la interacción con otros en todos los escenarios. Vemos un sujeto nuevamente activo, como en el cognitivista. El docente es guía dentro de la interacción social que media entre el saber sociocultural, que vendría a ser todos los contenidos, y el proceso de apropiación del conocimiento, que es esa relación del sujeto con el conocimiento. Bien,
Se debe potenciar el trabajo colaborativo entre pares, es decir, los grupos, trabajar en grupo, y la construcción de conocimientos a través de la participación activa, de la reflexión, del debate, de la pregunta. Así, el docente debe potenciar la zona de desarrollo próximo a través de un trabajo en conjunto con los estudiantes. Y los estudiantes tienen un nivel más avanzado. Siempre trabajar con pares. El estudiante novato que dice Vygotsky que no sabe tanto con uno experto que sabe más para que guíe ese proceso. Continuamos. Acá les hice un pequeño resumen en un cuadro de este paradigma que dice así: el desarrollo y aprendizaje del ser humano, cualquier adquisición de aprendizaje resultado en la interacción con otras personas y su ambiente social. Así, la construcción biológica y genética que tenemos a jugar un papel mínimo en el desarrollo cognitivo de la persona. En el enfoque cognitivista se le da muy importancia al bagaje genético, ¿sí? A esa construcción genética biológica que poseía el niño. Ahora eso se desestima un poco y dicen es más importante el contexto en que se desarrolla el niño que ese bagaje genético. Si bien puede limitarlo o potenciarlo, no es determinante, dice él. Bien, el papel de los adultos en el desarrollo cognitivo. De acuerdo con Vygotsky, los adultos tienen un papel importante para el desarrollo cognitivo, ya que transmiten herramientas culturales de adaptación intelectual que los niños internalizan. Por ejemplo, si un niño tiene dos papás que son médicos, en la casa la interacción de los papás todo el tiempo va a ser por un campo de conocimiento de enfermedades, remedios, vacunas, síntomas, todos diálogos de ese campo de conocimiento. Entonces el niño va a tener esa interacción de conocimiento permanente. Si tiene un papá, no sé, que es contador y una mamá que es maestra, va a ser diferente, ¿sí? Esa interacción y adquisición de conocimientos. ¿En qué? En lo social, porque la casa es un ámbito social. El papel del lenguaje. Es muy importante para Vygotsky el lenguaje. ¿Por qué? Porque es un instrumento para poder adquirir el conocimiento, pero también para poder procesarlo en nuestra mente. ¿Qué me va a decir? El lenguaje era principal en la vía de transmisión de la cultura, el vehículo principal del pensamiento, autorregulación voluntaria, lo que les acabo de decir. Las ideas centrales de la teoría fueron aplicadas por sus discípulos Luria y Leontief, así se pronuncia, que están en el canal las dos teorías de esos autores, quienes llegaron a proponer otros marcos teóricos, usan esta base, pero son diferentes. En la teoría de la actividad, se sientan un poquito más en lo que es lo cognitivo. Bien, hemos llegado hasta acá. En el próximo video vamos a ver lo que es el paradigma constructivista con sus autores en detalle. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Si deseas cualquier otro tema, puedes dejarlo en los comentarios. Y si deseas contactarnos, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y por nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós.